Jesucristo mismo pues habló de fuertes mensajes fuertes. En una ocasión iban multitudes tras de él y cuando él empezó a predicarles un mensaje fuerte, se fueron. Dice que se volvieron, lo dejaron solo. Y aún los 12 discípulos estaban un poco, que Jesucristo les dijo, si ustedes también se quieren ir. Y dijo uno de ellos, ¿a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Entonces a veces los mensajes están fuertes porque se necesita a veces un mensaje fuerte. El mensaje en esta noche tiene por título el peligro de apartarse de Dios. El peligro de apartarse de Dios. Y vamos a entrar al mensaje en el capítulo 21 de Proverbios y versículo 16. Proverbios 21, 16. Para iniciar esta enseñanza. Dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. Y el libro de Proverbios habla mucho de la sabiduría. Y cuando venimos a ver, cuando habla de sabiduría, está hablando de Dios. Es por eso que eso es lo que quiere decir ese versículo. Lo que este versículo quiere decir, yo escribí aquí, lo que este versículo está dejando saber es que el que se aparta de Dios vendrá a parar en la compañía de los muertos. Eso es lo que da a entender este versículo. Porque si fuera solamente el que se aparta de la sabiduría, pues no tendría sentido. Pero sabemos que cuando habla de la sabiduría está hablando de Dios. Y todo el libro de Proverbios habla mucho de la sabiduría. Y nos da a entender que cuando habla de la sabiduría, dice es Dios mismo. En un lugar dice que la sabiduría clama en las calles y da voces diciendo a los simples, vengan y sean sabios. En otras palabras, busca a la gente que no es sabia, que es simple, que venga para que busque su sabiduría, pero es hablando de que buscan de Dios. Eso es lo que quiere decir. Es que el que se aparta de Dios vendrá a parar en la compañía de los muertos. Si vamos a Proverbios 9:10, en Proverbios 9:10 dice algo también muy importante que también va combinado con este versículo que acabamos de leer. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero las primeras dos frases dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así es que, volviendo a Proverbios 21:16, el que se aparta del camino de la sabiduría es porque ha perdido el temor a Dios. El que se aparta del camino de la sabiduría es porque ha perdido el temor de Dios. Porque si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, cuando la persona ya no teme a Dios, se va a apartar de la sabiduría, se va a apartar de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero si no hay temor a Dios, la gente se aparta. Por eso mucha gente se aparta cuando las cosas no le van bien, o cuando cree que esto es aburrido, o cuando cree que las cosas no son como pensaba, se apartan de Dios, se apartan de la sabiduría. ¿Y qué dice el versículo que leímos ahí en Proverbios? Y van a la compañía de los muertos. Es algo bien serio que tenemos nosotros que entender, nosotros que estamos firmes, porque hay un versículo que dice que el que esté firme, mire que no caiga. Porque estos versículos, esta enseñanza es para los que estamos firmes, para no ir a la compañía de los muertos.
cuando dejamos de temer a Dios, podemos volver al pecado. Eso es lo que sucede. Entonces está fuerte el mensaje, pero es necesario porque se necesitan mensajes fuertes a veces. Así es que eso es lo que dice este versículo. Porque esta persona que se aparta de la sabiduría ha perdido el temor de Dios. Y el peligro más grande para una persona que pierde el temor de Dios es caer en pecado. Por eso personas que usted conoce, personas que no son hijos de Dios, que no buscan de Dios, no tienen temor de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Pues les gusta pecar. Les gusta hacer lo que quieren. Dicen, este fin de semana me voy a echar una buena parranda. Me voy con los amigos. Voy a beber hasta ya más no poder. Voy a celebrar. Voy a fumar marihuana. Voy a echarme qué sé yo no sé ni qué tantas drogas hay por ahí. Pero son personas que no tienen temor. En cambio, los hijos de Dios no pensamos así. Los que somos hijos de Dios no pensamos en pecar. Y si a veces pecamos es porque hay una debilidad y es porque hay un tropiezo, es porque hay una circunstancia que nos descuidamos. Pero no es lo mismo una persona que no tiene temor de Dios a un hijo de Dios que cae en pecado. Son dos cosas diferentes. Una es que se practica el pecado y otra es que se cae en pecado por alguna debilidad o por algún descuido en este caminar. Pero una persona que no tiene temor de Dios, no hay nada que le impida, porque se pierde el temor de Dios y hacen lo que quieren. Y llegan a hacer cosas tan abominables a Dios que se pagan las consecuencias. Van a la compañía de los muertos, como dice el versículo en Proverbios. Porque mientras el hombre tiene temor a Dios, va a abstenerse de pecar. Pero si pierde el temor, ¿quién lo va a detener? Una persona que pierde el temor de Dios, no hay quien lo detenga. No hay quien la detenga. Porque se ha perdido el temor. Y aunque tú le digas, mira, eso está mal, Dios te va a castigar, se le puede decir para a ver si entiende. Pero si ya no hay temor de Dios, ya no les importa. Y tú lo puedes exhortar, lo puedes decir, mira, estás mal, vas de mal en peor. Se pierde el temor y no hay quien los detenga, porque no hay temor de Dios en las personas. Pero a nosotros nos toca decirles, Dios te ama, Dios está esperando que te arrepientas. Dios espera que un día vuelvas a Él, mientras están en esa condición. Puede ser que un día reconozcan, entiendan y vuelvan al camino del Señor. Porque mientras hay vida, hay oportunidad. Mientras estemos en este mundo, hay oportunidad de llegar al cielo. Ya una vez que pasamos de este mundo, ya una vez que moremos, ya no hay más oportunidad. Así es que mientras estamos aquí, Dios nos sigue dando oportunidad, pero hay personas que se les hace tarde, lamentablemente. El evangelio es algo muy serio y no podemos tomarlo a la ligera. Dice 2 de Pedro 2, del 20 al 21. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2, del versículo 20 al 21. Aquí está hablando de falsos profetas y falsos maestros, pero también aplica para cualquier persona que se aparta. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y el 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Claramente está hablando de personas, aunque aquí habla de falsos maestros y falsos profetas, pero aplica para cualquier persona que se aparta. Porque el versículo 20 dice que siendo liberados, siendo limpiados, que Dios trató con ellos, dice ciertamente, dice, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, en otras palabras, estaban en el mundo, y dice que por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, el Señor los rescató. Estando en el mundo, los rescató de su vana manera de vivir. Dice, y enredándose otra vez en ellas, en esas cosas mundanas, son vencidos por la tentación, son vencidos por lo que el mundo les ofrece, que antes participaban del mundo, porque está hablando de personas que antes participaban de las cosas mundanas. Y aquí dice que el Señor Jesucristo los salvó, los liberó, pero se vuelven a enredar en ellas. Se vuelven a enredar en las cosas mundanas. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es por eso que hay personas que se apartan del evangelio y usted se da cuenta que vienen a ser peor que lo que eran antes. Si antes no tomaban, ahora toman. Si antes no se drogaban, ahora se drogan. Si antes no fornicaban, ahora fornican. Si antes no adulteraban, ahora adulteran. Porque su postrer estado viene a ser peor que el primero. Acuérdense que cuando son libres, el Espíritu los deja, cuando el Señor los liberta, después un espíritu más fuerte viene, como dice Jesucristo, y trae a otros más. Y se vuelven peor que lo que eran antes. Es por eso que a mí no me sorprende que personas que yo he conocido que estaban en el Evangelio antes y ahora ya están en el mundo, sirviéndole al mundo, van de mal en peor y cosas que antes no hacían, ahora las hacen. No es sorprendente, porque es lo que la Biblia dice, lo que dicen esos versículos. Por eso dice el versículo 21, dice que mejor les hubiera sido no haber conocido al Señor. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido del camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice que es mejor no haberlo conocido que volver atrás. Es mejor no haber conocido al Señor. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido, teníamos unos meses de convertido, me dijo un hermano, dice, ahora sí, dice, nos metimos en un problema, dice, porque ahora no podemos volver atrás porque ya tenemos conocimiento. Pues sí, le dije, esa es la verdad. Dice, nos hemos metido en un lío, dice, que ahora no podemos volver atrás porque ya tenemos conocimiento. Si volvemos atrás es peor. A lo mejor he leído estos versículos. Le dije, sí, eso es lo que pasa. Pero yo nunca he tenido tentación de volver atrás. Porque el conocimiento mismo me está diciendo que volver atrás es dejar a Dios, es dejar la salvación. Y no le va a ir bien a una persona que vuelve atrás. Dice que se va a la compañía de los muertos, como el versículo que leímos en Proverbios. Aunque vayamos en este caminar con tribulaciones, con angustias y persecuciones, pero es mejor seguir adelante porque al final está la victoria. Al final vamos a llegar a la presencia de Dios allá en el cielo. Aquí solamente es temporario. Las tribulaciones aquí son temporarias, no son para toda la vida. Nos conviene seguir adelante, nos conviene seguir el camino que volver atrás. Porque atrás el diablo nos está esperando. Cuando antes le servíamos al mundo, le servíamos al diablo, el diablo está bien contento porque nosotros le pertenecíamos a él. Yo hablo, por ejemplo, de mi persona. Pero cuando el Señor me rescató, el diablo se enojó conmigo. El diablo me odiaba. Yo podía ver sus colmillos, cómo crujía sus dientes cuando el Señor me rescató de sus garras. Me di cuenta que el diablo estaba enojado porque yo fui rescatado de sus garras.
por Jesucristo. Entonces, cuando una persona vuelve atrás, ¿usted cree que el diablo va a tener consideración? Lo va a enredar más, lo va a poner peor que como estaba antes. Eso es lo que sucede, es lo que están diciendo esos versículos. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23, eso es lo que dice claramente, que la paga del pecado es muerte. De tal manera que una persona que peca está destinada a la muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aunque el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da por medio de Jesucristo es vida eterna. Y nosotros escogemos. Nosotros escogemos o la vida o la muerte, porque Dios nos da a escoger. Así como le dio a escoger al pueblo de Israel allá en el desierto, dice, les pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿qué escogen? Y él mismo dice, escojan la bendición, escojan la vida. Pero él no nos obliga a que le busquemos, pero sí nos da a escoger, porque Dios es Dios justo y no va a obligar a nadie a que le busque, a que le sirva. Nosotros somos los que hacemos la decisión. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios dio a los hombres? Está en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Más bien, el primer mandamiento que Dios le dio al hombre, a Adán. El primero y único mandamiento. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claramente le estaba diciendo Dios, vas a morir si tú comes del fruto de ese árbol. Y más adelante, ¿qué fue lo que vino a hacer la serpiente? Engañar a Eva. No es que vas a morir, es que si tú comes de ese árbol vas a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la engañó. Pero Dios le dijo claramente, van a morir. Si comen de ese fruto van a morir porque Dios lo dijo. Y después de que comieron, se dieron cuenta que no murieron, pero murieron espiritualmente. Dios mismo dijo, van a morir. Y ellos se dieron cuenta que no murieron, todavía vivieron muchos años, pero ya estaban muertos espiritualmente. Porque ya Dios lo había dicho. Lo que Dios dice se cumple. Lo que el diablo dice son mentiras para engañar al hombre. Y que caiga en sus mentiras y en su engaño y los lleva a la muerte. Eso es lo que es el diablo, engañar. Lo hizo con Eva y lo sigue haciendo en la actualidad con todas las personas que se dejan engañar. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios, el diablo no nos puede engañar. Porque si tú tienes palabra de Dios, el diablo no puede venir a engañarte. Porque tienes palabra de Dios. Y reprendes al diablo con la palabra de Dios. Murieron cuando pecaron, murieron cuando desobedecieron a Dios. Espiritualmente ya ahí donde entró el pecado, en la desobediencia de ellos. Por causa de ellos ahora todo el mundo está en esa condición de pecado, por causa de Adán, por desobedecer a Dios, el único mandamiento que les dijo, que no comieran, desobedecieron. Si vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo del 1 al 4, ahí también, en ese tiempo, en tiempos de Ezequiel, también había un refrán que la gente decía. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Porque ese refrán lo tenían como que era cierto. Era un refrán que en Israel se decía, bueno, si el hombre es pecador, el hijo va a ser pecador. Si el padre es adúltero, el hijo va a ser un adúltero. Si el padre es un ladrón,
los hijos son ladrones. Ese era el refrán que ellos decían. Al decir que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, lo que estaban diciendo era algo que ellos lo tenían como por costumbre. Ese es un ladrón, sus hijos son ladrones. Es un adúltero, sus hijos van a ser adúlteros. No. Dice Dios por medio de Ezequiel, no se volverá a decir ese refrán más en Israel. El que pecare, ese morirá. Porque si el padre es adúltero, va a pegar por el adulterio. Pero los hijos no tienen que ser adúlteros porque el padre es adúltero. Los hijos pueden ser que no tengan ese problema. Y no porque el padre es adúltero, los hijos van a pagar las consecuencias del padre, no. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Si el hijo no es adúltero, no va a pagar por el pecado del padre. Y igualmente también, si el hijo es adúltero, el padre no va a pagar por lo que hace el hijo, sino que las almas son de Dios. Dice, el alma que peca, esa va a morir. Hay padres que llevan a sus hijos a la iglesia desde pequeños, los instruyen y los padres les dan un buen ejemplo de cómo se vive la vida cristiana, pero los hijos no siguen el camino de los padres. Los hijos hacen otra cosa, se van al mundo, se van a pecar, hacen lo que quieren. ¿Y acaso porque los padres, porque los hijos van al mundo, los padres van a pagar las consecuencias de los hijos? No. El alma que pecare, esa va a morir. Ya sea el hijo, ya sea el padre, el que peca, paga las consecuencias. Pero ese era un refrán que se tenía en ese tiempo y Dios dijo, no, eso no es así. El alma que peca, esa muere. Nadie tiene la culpa de lo que otro hace, aunque lleven la misma sangre. Porque Dios va a llamar a cuentas individualmente a cada uno de nosotros. Va a llamar a cuentas a nuestros hijos, nos va a llamar a cuentas a nosotros. A nosotros nos toca instruir a nuestros hijos pequeños hasta que crezcan en el temor de Dios. Pero ellos les van a dar cuentas a Dios individualmente y nosotros también. A nosotros lo que nos toca es orar por ellos, instruirlos, aconsejarlos, para que sigan el camino del Señor y que cuando se presenten delante de Dios, no digan, mis padres no me instruyeron, mis padres no me enseñaron, mis padres no me aconsejaron. Eso es lo que nos toca a nosotros los padres. Orar por nuestros hijos y pedir a Dios por ellos. Y ya Dios tendrá misericordia de ellos. Dios hace como quiera, Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el que da la salvación. Y a veces trata duramente con personas para que se arrepientan de sus pecados. Pero Dios lo hace para que no se pierdan. Para eso lo hace Dios. A veces nos hace sufrir para que entendamos que necesitamos volver a Dios si es que nos hemos apartado. Ahora sabemos que hay dos clases de muerte, la física y la espiritual. Y si ustedes se han dado cuenta, estamos hablando de la muerte espiritual, que cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Estamos hablando más de la muerte espiritual, pero sabemos que existe la muerte física. Pero nos estamos concentrando en la muerte espiritual. Pero para aclarar un poco más, vayamos a Lucas capítulo 15, versículo 24, hablando del hijo pródigo. Ahí vamos a entender también en esta parábola del hijo pródigo de lo que es una muerte espiritual. Porque conocemos esta parábola. Sabemos que el hijo pródigo, en los versículos anteriores, dice que eran dos hijos, uno mayor y uno menor. Y el hijo menor le dijo al padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre se la dio. Y dice que cuando le dio la parte de herencia, se fue este hijo joven, se fue y dice que vivió perdidamente. Dice que andaba hasta con rameras, gastando todo su dinero, todo lo que era su herencia. Y así vivió hasta que se acabó todo lo que le había tocado de su herencia, viviendo perdidamente.
y hasta llegó a apacentar cerdos, de tal manera que dice que deseaba que le dieran de las algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba. Y así vivió mientras estaba lejos del Padre. Vivió la vida como él quiso. Es lo que sucede cuando una persona se aparta de Dios. Lo que hizo este joven en esta parábola es que se apartó de Dios. Y dijo, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Tengo dinero, tengo juventud, tengo toda una vida por delante. Voy a disfrutar la vida a mi manera. Y se fue y lo hizo. Y así vivió hasta que ya no tuvo nada. Cuando ya no tuvo nada, dijo, volvió en sí, dice que volvió en sí. Volver en sí es que se dio cuenta que estaba mal y vino al arrepentimiento. Y dice que alzó sus ojos al cielo y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo al Padre. Porque primero dijo, en la casa de mi Padre los jornaleros comen bien, viven bien. Si tan siquiera yo volviera para atrás a casa de mi Padre y le voy a decir a mi Padre, trátame como un jornalero, no me trates como un hijo. Prefiero mejor que me trates como un jornalero, como un criado. Pero allí tan siquiera hay comida, tan siquiera se vive bien, porque los criados comían mejor que él, que estaba fuera de su casa. Y cuando volvió en sí, volvió al Padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y en los versículos antes del que estamos allí viendo en la pantalla, dice que Dios ni siquiera, o sea, el Padre que representa a Dios, ni siquiera le tomó en cuenta sus palabras, sino que dijo, vayan, le dijo a la gente que estaba a su cargo, vayan y traigan el becerro gordo, pónganle calzado a mi hijo y un anillo y vamos a hacer una fiesta. Y entonces este versículo dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Este versículo nos está dando a entender que el hijo estaba muerto espiritualmente. Eso es lo que pasa con un hijo pródigo, con un hijo de Dios pródigo. Están muertos espiritualmente, así como este hijo. Dice claramente que estaba muerto. Dice, porque mi hijo muerto era y ya ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué pasó con este hijo? Cuando este hijo volvió a vivir, cuando vino en arrepentimiento. Por eso todo hijo pródigo, todo hijo que se aparta de Dios, está muerto espiritualmente hasta que viene el arrepentimiento. Hasta que cae en razón y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he estado haciendo toda mi vida? He vivido una vida, he derrochado mi vida, he andado en los vicios, he hecho esto y he hecho lo otro. Mi vida es un desastre, mi vida está vacía. Va a llegar un día donde van a decir, yo voy a volver a Dios, voy a volver al Padre. Porque me he dado cuenta que la vida mundana no se disfruta. En cambio, con Dios, todo es paz, todo es gozo. Y esto es para siempre, eternamente y para siempre, en la presencia de Dios. Y muchas personas cuando ya se cansan del mundo vienen como el hijo pródigo y ya no quieren saber nada del mundo. Porque ya se dieron cuenta que el mundo nada ofrece. Ya se dieron cuenta que el mundo es un engaño. Todo lo que el mundo ofrece, ya nosotros, muchos que estuvimos apartados, ya lo disfrutamos, ya vivimos la vida mundana y nos dimos cuenta que en realidad todo es vanidad. Con Cristo la vida se vive mejor. Y tenemos paz, tenemos gozo, vamos al cielo. No necesitamos vivir la vida mundana, no necesitamos vivir como viven las personas allá afuera, no necesitamos andar en el pecado, porque el pecado trae muerte. Este hijo había muerto espiritualmente, pero revivió cuando vino a reconciliarse con el Padre. Dios está esperando que muchos hijos pródigos que están apartados, viviendo una vida como este hijo pródigo,
vuelvan en sí y digan, tengo que volver a Dios, tengo que volver al Padre. Algún día que Dios les conceda arrepentirse, y cuando se arrepientan van a volver a vivir, así como este hijo pródigo, van a volver a vivir. Mientras tanto, si no tienen temor de Dios, van a seguir su vida como ellos siguen viviendo, pero Dios en su misericordia, si ya los ha predestinado para ser salvos, un día ellos mismos van a caer a la razón de que están perdidos y necesitan a Dios. Y Dios los va a recibir con los brazos abiertos, como a este hijo pródigo. Eso es lo que hace Dios. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día son nuevas sus misericordias. Dios siempre está esperando que uno vuelva a Dios. Es lo que Dios siempre está esperando, que sus hijos vuelvan a Él. Pero lastimosamente algunos no alcanzan a venir al arrepentimiento, y ese es el peligro. Ese es el peligro de apartarse de Dios. Otro ejemplo de muerte espiritual lo vemos en Apocalipsis, en la iglesia de Sardis. Esta iglesia en Apocalipsis sabemos que le habla a 7 iglesias. Y una de ellas es esta iglesia en la cual vamos a leer del versículo 1 al 6, que en realidad es todo lo que habla de la iglesia. Del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. Aquí le está hablando a la iglesia de Sardis. Vamos a leerla de corrido. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a entender bien este versículo. Dice: yo conozco tus obras, dice, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué está hablando de esta iglesia? Era una iglesia que aparentemente estaba viva. Era una iglesia que aparentemente, y es una iglesia que está todavía en la actualidad, porque ese mensaje es para una iglesia que está en esa condición. Dice: yo conozco tus obras, dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice: tienes nombre de que vives. En otras palabras, eres una iglesia que supuestamente estás avivada. Dice: pero estás muerto. Dice el versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué está diciendo ese versículo? Es una iglesia muerta, pero hay cosas que todavía no están muertas completamente. Dice: pero están para morir. Afírmalas. Afirma las otras cosas que están para morir, le está diciendo el versículo 2. Dice: sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una iglesia que se miraba avivada, una iglesia que aparentemente estaba sirviendo a Dios, una iglesia que tiene nombre de que vive, dice, pero estás muerta, dice, pero hay cosas que todavía van a morir en ti. Sé vigilante y no permitas que las cosas que hay en ti sigan muriendo. Del 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de la palabra de Dios, acuérdate de lo que has recibido del Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesucristo? El que tiene oído por oír, oiga. El que quiera recibir, recíbalo. Por eso dice ahí: acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Recibiste la palabra de Dios? ¿Oíste la palabra de Dios? ¿Se te dejó dada? Dice. Y guárdalo, dice, y arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En otras palabras, esta iglesia espiritualmente estaba muerta, pero había cosas que todavía estaban vivas en esa iglesia, pero estaban para morir. Y Dios le dice: sé vigilante.
Fíjate qué es lo que está mal en ti. El 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tiene oído para oír, que oiga lo que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 4, creo que es el 4, volverlo a repetir. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta iglesia era una iglesia que se decía que estaba viva, pero estaba muerta. Pero había unos allí, como dice allí, había algunos en la iglesia que sí andaban en santidad. Cuando dice vestiduras blancas, está hablando de santidad. Eran personas que andaban en el temor de Dios. Dice, hay unas cuantas personas. Dice, y ellos andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas porque son dignas. Es por eso que en una iglesia no toda la gente se puede decir que es santa al 100%. Hay personas en las iglesias que tienen temor de Dios y hay otras que no tienen temor de Dios. Por eso aquí está diciendo que hay algunas personas en Sardis que sí andan en santidad. Hay algunas que sí se han guardado de andar en santidad. Y es como en todas las iglesias. En todas las iglesias hay gente que vive en santidad, gente que vive en el temor de Dios, pero hay otros que no. Hay otros que no tienen temor de Dios y viven como que están vivos, pero están muertos espiritualmente. Entonces hay que ser vigilantes. Esto es para uno crear conciencia y uno fijarse cómo está nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros. Somos de las pocas personas que andamos en vestiduras blancas. Espero que sí. Porque dice que van a andar con Jesucristo, dice, en vestiduras blancas, dice, porque son dignas. Y dice que no va a borrar su nombre del libro de la vida. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Había personas en Sardis que sí eran dignas de estar delante de Dios, pero unas cuantas, dijo. Pero la mayoría de la iglesia estaba muerta espiritualmente. Pero Dios, por eso el Señor le manda esta carta, este mensaje, de que sea vigilante y que se fije y que tenga cuidado de que no vaya a morir completamente, porque había unas cosas que todavía estaban vivas en esa iglesia. Déjeme decirle que todos los que vivimos antes sin Dios estuvimos muertos espiritualmente, según Efesios 2, del 1 al 3. Antes de venir a Cristo, todos nosotros estábamos muertos espiritualmente. Los que no nacimos en una iglesia, los que vivimos en la vida mundana. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí es el apóstol Pablo hablando. Y él mismo se cuenta, dice, entre los cuales dice también todos nosotros. Él se incluye, el apóstol Pablo se incluye. Dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, porque el apóstol Pablo se convirtió a Cristo cuando tuvo un encuentro con Cristo. Él era malo. Entonces él mismo se cuenta que antes
Antes éramos todos malos. Vivíamos en nuestra carne, vivíamos en los pensamientos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. En otras palabras, Dios estaba enojado con nosotros, porque hacíamos lo que agrada al mundo, lo que agrada a la carne. Obedecíamos a nuestra carne, no obedecíamos a Dios. Por lo cual dice que estábamos muertos en nuestros delitos. Éramos muertos espiritualmente. Vivíamos, así como la iglesia de Sardis, que vivía pero estaba muerta. Así como el hijo pródigo, que aparentemente apacentaba cerdos, pero estaba muerto espiritualmente. Pero volvió a la vida cuando se arrepintió. Así nosotros cuando vinimos al arrepentimiento, el Señor nos dio vida. Ahora podemos decir que tenemos vida, porque Jesucristo nos dio la vida. Antes vivíamos muertos. Todos nosotros, dice ahí. Dice el versículo, bueno, hasta ahí dijimos que íbamos a leer. Pero lo glorioso está en los versículos que siguen, en el versículo del 4 al 7. Aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pero en estos versículos dice lo glorioso que Dios hizo por nosotros. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por eso dije hace rato que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Que Dios siempre extiende su misericordia para aquellos que están apartados, para aquellos hijos pródigos. Dios, que es rico en misericordia, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Estando nosotros muertos en nuestros delitos, espiritualmente estábamos muertos delante de Dios. Estábamos muertos. No podíamos agradar a Dios. Porque una persona muerta, ¿cómo va a agradar a Dios? Pero Dios en su misericordia nos salvó. Nos dio vida. El versículo 6 dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos resucitó con Cristo Jesús y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nosotros estamos en un lugar celestial donde Dios tiene cuidado de nosotros porque hacemos su voluntad. Estamos sentados con Jesús en lugares celestiales. Es algo espiritual que no podemos ver. Es una posición especial para cada uno de nosotros, que estamos vivos para Dios, que el Señor nos rescató. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar Dios en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es bondadoso. Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Por eso Jesucristo murió y resucitó. Por eso celebramos el domingo pasado la resurrección de Cristo. Porque Él resucitó y nos resucitó a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Jesucristo pagó el precio por nosotros para que nosotros ahora estemos vivos para Él. Y para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nosotros estamos vivos, para anunciar el Evangelio. Dice que debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si el Evangelio es gratis, no nos costó nada, solamente nos costó creer. Ahora nosotros le predicamos a los demás para que también crean y vengan a la salvación. Porque queremos que todos sean salvos. Queremos que todo el mundo sea salvo. Hasta el más malo que existe en este mundo merece ser salvo, merece la salvación. Nadie merece ir al infierno porque todos éramos malos antes. Pero Jesucristo, Dios, enviando a su Hijo a la cruz, lo resucitó después de haber muerto para que ahora nosotros andemos en vida nueva. Somos nuevas criaturas. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús por sus misericordias, por su gran amor, porque nos amó. Ya nos había predestinado, según Efesios, desde antes de la fundación del mundo, para que seamos primicias de sus criaturas.
Así es que no somos cualquier persona, cualquier cosa nosotros. Somos hijos de Dios, renacidos, con una vida nueva, una vida que agrada a Dios, una vida que exalta a Dios, una vida que adora a Dios. Eso es lo que somos ahora en Cristo Jesús. Por eso sigamos sirviendo al Señor. Porque todos los que se apartan de la sabiduría, como dice el versículo que leímos al principio, van a donde están a la compañía de los muertos. Y nosotros no queremos volver a morir otra vez espiritualmente. Yo no quiero morir espiritualmente. ¿Qué es lo que nos mata espiritualmente? El pecado. El pecado es el que nos mata. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría o del camino del Señor vendrá a parar en la compañía de los muertos espiritualmente. Yo no quiero hacerle compañía a los muertos allá afuera, a los muertos que viven sin Dios en este mundo sirviendo al pecado. El pecado es lo que nos aparta de Dios, lo que nos separa de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Apegarnos al Señor cada día. Si tú sientes que estás apartado un poco lejos de Dios, acércate más. Si tú sientes que te estás alejando, vuelve al Señor. Si sientes que no estás orando, vuelve a orar. Si sientes que no estás leyendo la Biblia, que hace tiempo que no la lees, lee la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, te estás acercando al Señor. Y te apartas del pecado, te apartas de la tentación. Todo lo que nos acerca a Dios hay que practicarlo. Lastimosamente, cuando una persona empieza a dejar de congregarse en los servicios, es cuando se empieza a enfriar. No se puede decir que está muerta espiritualmente, pero se va enfriando. Pero también la Biblia dice que Dios prefiere una iglesia fría que una tibia. Dice que tan siquiera los que están fríos tienen necesidad de que necesitan estar calientes, pero el que está tibio es una persona que está cómoda. El que está tibio es una persona que en realidad está, se puede decir, muerta espiritualmente porque ya no le importa nada. Lo mismo le da la vida mundana que la vida cristiana. Puede estar sirviendo al mundo, puede estar sirviendo a Dios, y eso es estar tibio. Es preferible estar frío, como dice Jesucristo a la otra iglesia en la Odisea. Dice, ojalá fueses frío, dice, pero por cuanto no eres ni frío, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hay que estar mejor en el lado donde hay que estar calientitos. Pero si una persona que está fría tiene más oportunidad que una persona que está tibia. La tibieza es un peligro. La tibieza nos lleva a la muerte espiritual. Y por eso tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos acomoda al camino del Señor. Nos dirige al camino de Dios. Para eso tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una lámpara que nos alumbra el camino por el cual vamos. Cuando el Espíritu Santo se contrista, ya no sabemos ni por dónde vamos, porque andamos en tinieblas. Pero mientras el Espíritu Santo esté con nosotros dirigiéndonos, hay oportunidad para seguir hacia adelante, aunque estemos en luchas y pruebas. Pero nunca olvide usted, como dice ese versículo, nunca se aparte de la sabiduría, nunca se aparte del camino del Señor. Es un peligro. Acerquémonos más a Dios cada día. Y el Señor nos ayudará con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios? Pasen al altar. Ese ha sido el mensaje. Esperemos que podamos seguir siendo bendecidos, yendo a nuestros hogares, que el Señor siga tratando con nosotros en este caminar. Hay de todo, hermanos, pero Dios nos ayuda con su Santo Espíritu. Esa es la ventaja que tenemos los hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos dirige al camino del Señor. No contristemos al Espíritu Santo por el cual hemos sido sellados, dice el apóstol Pablo.
Hay que darle gracias a Dios porque el Señor nos ha hablado. Gracias, Señor. Y adoremos a Dios con este canto. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige, que nos guía. Gracias, Padre Santo. Que podamos, Señor amado, vivir para ti, Señor. Servirte en espíritu y en verdad, Señor. Que podamos agradarte en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda ocasión, en toda circunstancia. Que tú seas el primero en nuestra vida, Señor. Y que siempre te exaltemos, siempre te adoremos, siempre te honremos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora te adoramos, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Así es el Señor. Sí, Señor. Tú eres misericordioso, Señor. Tú eres compasivo, Señor. Si alguien está caído, Señor, levántalo, Señor amado. Si alguien ha tropezado, levántalo, Señor. Si alguien te ha fallado, Señor, ten misericordia, Señor. Dale una nueva oportunidad, Señor, de que se levante, Señor, para que te sirva, Señor amado, y que con más fuerza, Señor, con más entusiasmo, Señor, con más gozo, Señor, te vuelva a servir, Señor amado. Yo sé que tú, Señor amado, eres misericordioso y clemente, eres lento para la ira, eres grande en misericordia, Señor, y te dueles del castigo, Señor. Padre celestial, ten misericordia y ayúdanos cada día, Padre. Aquel que está desanimado, dale ánimo, Señor, con tu Espíritu Santo, para que se levante, Señor amado, y agarre nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor. Y ayúdanos, Señor, cada uno, Señor, a confiar en ti, Señor, y a servirte cada día, Padre, como tú te lo mereces, Señor, porque tú eres nuestro Padre, somos tus hijos, nos has rescatado de la vana manera de vivir
y ahora estamos agradecidos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en esta iglesia y alrededor del mundo. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre Santo, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Te pedimos que nos lleves con bien, que tu Espíritu Santo nos lleve con bien, Señor amado, tus ángeles acampando alrededor nuestro, Señor, guardando nuestros vehículos, Señor, cuidándonos hasta que lleguemos a nuestra casa, a nuestro hogar, Señor. Guárdanos de todo tropiezo, de todo peligro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí, primero Dios, el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia, Dios les bendiga.